pareja de esposos terminó en una clínica de Bogotá luego de ingerir una fuerte dosis de un somnífero que les dio la empleada doméstica. Según las víctimas, la mujer haría parte de la banda de las domésticas dedicadas a robar apartamentos. César Chaparro, ¿cómo están las víctimas y cómo actúa esta banda? Buenas tardes. Por fortuna, fuera de peligro. Según los afectados, es una organización que viene actuando desde el año 2014, cuando Noticias Caracol también hizo esta importante denuncia a través de las autoridades y también de las víctimas que llegaron a consultarnos. También en esta oportunidad aseguran las nuevas víctimas que se trata de una mujer que se ganó la confianza de una familia muy cercana a sus víctimas para subir al apartamento, estar más o menos unos 4 días al servicio de esta familia para todo lo que tiene que ver con el hogar y luego planear cómo robar, desocupar este apartamento. Pero falló su estrategia, ya que dicen las víctimas que la mujer intentó darle una dosis alta de escopolamina o de una sustancia a las víctimas y la familia logró detectar y evitó este hurto. Observen a la mujer que ingresa por primera vez a este edificio en el norte de Bogotá. Se anuncia en el apartamento donde había sido contratada como empleada doméstica. El guardia procede a registrar sus datos personales exigiéndole la cédula. Pero ella hace uso de una extraña amabilidad para no firmar el libro de registro, no enseñar su documento y no dar sus datos personales. Luego sube al apartamento donde la esperaba una familia. Logra ingresar a la casa ganándose la confianza de una familiar nuestra para pues así ganársela de nosotros. Confianza que hizo que esta familia cometiera un grave error. Asegura esta testigo que por seguridad pide protección de su identidad. De no verificar ningún dato, no se le pidió ningún tipo de documento y en eso fallamos. Trabajó 3 días en el apartamento sin levantar sospecha, pero el 4.º día casi es fatal. Aprovecha que tiene acceso a la preparación de los alimentos, pone en ellos, yo creo que sobre todo en las cosas de tomar, en la sopa, en el tinto, en el té, una dosis importante de benzodiazepinas. Mi padre se queda solo con ella a la hora del almuerzo, se toma su tinto, se toma sus cosas, y pierde el conocimiento. Ella asegura que regresó antes de lo planeado a su hogar y desconociendo lo que sucedía, decidió sacar a la empleada del apartamento mientras llevaba a su padre al hospital. Nos indican que lo que él tiene es una sobredosis bestial de benzodiazepinas que pudo llegar a asesinarlo. Su madre también fue víctima. Ingiere un poco, ella me dice que media taza de sopa y con eso fue suficiente para que ella tuviera una sobredosis mucho más alta que la de mi padre. Terminó en el mismo hospital donde estaba su esposo. Allí, a los dos, les salvaron la vida. Lo que llama poderosamente la atención de esta historia es que según los afectados, esta mujer sería la misma que denunció Noticias Caracol en su emisión de noviembre del año 2014. Y en esa sopa le pone la escopolamina. Las víctimas aseguran que a pesar de tener más de 8 denuncias, la banda sigue en las calles de Bogotá. Pero ¿cómo hace usted estas contrataciones para pedir ayuda, para que una organización le ayude en el tema del servicio de su hogar? Pues en la siguiente nota se lo contaremos. Solicitar las recomendaciones de las casas en donde hayan laborado es la principal medida que adoptan los payaneses para no ser víctimas de bandas delincuenciales en las que al parecer participan algunas empleadas domésticas. Porque hoy en día hay muchas muchachas que van a trabajar a las casas, pero es para llevarse las cosas, o con los novios se hacen para robar. Entonces tiene que estar bien recomendada llamar a todas las patronas que ha tenido. Pero en caso de que la trabajadora no tenga experiencia, se debe tener otro tipo de recomendaciones a la hora de emplearla. Lo primero, pues, que tenga ganas de trabajar, que tenga necesidad de trabajar y que no tenga mucha experiencia, porque a veces con mucha experiencia llegan con muchos vicios. Que los patrones o las patronas sean quienes les induzcan cómo es que deben trabajar en la casa. Que sean personas que uno pueda llamar y puedan certificar que realmente uno puede confiar en ellas. Las autoridades recomiendan contratar a mujeres cuyas hojas de vida estén en el banco de empleo del SENA.
Pero hay dos recomendaciones más importantes que entrega la policía. Dicen que lo más importante es verificar la situación judicial de la persona con la que van a trabajar y también verificar los antecedentes, incluso a la misma Procuraduría. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. ¿Qué hacer a la hora de contratar empleada o empleado doméstico? Nos dimos a la tarea de averiguar el tema tras conocerse la historia de una familia que vive un momento difícil luego de que su empleada los lograra para robarles. César Chaparro, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué hacer? Mónica, lo más importante, dicen las autoridades, es verificar bien de dónde viene esta mujer o la que van a contratar o al que van a contratar. También piden las referencias, llamar efectivamente a las personas con las que ha trabajado para no caer en la trampa o que no le suceda lo que le sucedió a esta familia. Un par de adultos mayores quedaron bajo una fuerte dosis de un somnífero luego que esta mujer intentó robarlos. Observen a la mujer que ingresa por primera vez a este edificio en el norte de Bogotá. Se anuncia en el apartamento donde había sido contratada como empleada doméstica. El guardia procede a registrar sus datos personales exigiéndole la cédula. Pero ella hace uso de una extraña amabilidad para no firmar el libro de registro, no enseñar su documento y no dar sus datos personales. Luego sube al apartamento donde la esperaba una familia. Logra ingresar a la casa ganándose la confianza de una familiar nuestro para pues así ganársela de nosotros. Confianza que hizo que esta familia cometiera un grave error. Asegura esta testigo que por seguridad pide protección de su identidad. De no verificar ningún dato, no se le pidió ningún tipo de documento y en eso fallamos. Trabajó 3 días en el apartamento sin levantar sospecha, pero el cuarto día casi es fatal. Aprovecha que tiene acceso a la preparación de los alimentos, pone en ellos, yo creo que sobre todo en las cosas de tomar, en la sopa, en el tinto, en el té, una dosis importante de benzodiazepinas. Mi padre se queda solo con ella a la hora del almuerzo, se toma su tinto, se toma sus cosas y pierde el conocimiento. Ella asegura que regresó antes de lo planeado a su hogar y desconociendo lo que sucedía, decidió sacar a la empleada del apartamento mientras llevaba a su padre al hospital. Nos indican que lo que él tiene es una sobredosis bestial de benzodiazepinas que pudo llegar a asesinarlo. Su madre también fue víctima. Ingiere un poco, ella me dice que media taza de sopa y con eso fue suficiente para que ella tuviera una sobredosis mucho más alta que la de mi padre. Terminó en el mismo hospital donde estaba su esposo. Allí, a los dos, les salvaron la vida. Lo que llama poderosamente la atención de esta historia es que según los afectados, esta mujer sería la misma que denunció Noticias Caracol en su emisión de noviembre del año 2014. Y en esa sopa le pone la escopolamina. Las víctimas aseguran que a pesar de tener más de 8 denuncias, la banda sigue en las calles de Bogotá. Salimos a las calles a hablar con los ciudadanos, cómo ellos contratan o con qué confianza contratan a los empleados para ayudas en el servicio doméstico o ayudas en el hogar. También hablamos con una empresa que da importantes tips, recomendaciones al momento de contratar este tipo de personal. Contratar a una persona que ayude con el aseo en los hogares a veces puede convertirse en un dolor de cabeza. Le preguntamos a las personas qué condiciones utilizan al momento de contratar. Bueno, siempre prefiero contratar por oficina, ¿no? Que sea más, tener más confianza. Hoy en día es muy difícil porque es un peligro, ¿sí? Porque a mí me pasó en una época. ¿Qué le pasó? Que prácticamente nos desocuparon del apartamento. Principalmente por medio de referidos, por vecinos, a veces que es necesario. Uno le dice no al celador, por ejemplo, que no, para que si conoces, yo no sé qué, principalmente por esos medios. Que sea primero que la conozcan, ¿no? Que sea confiable y después de que sea confiable, bueno, pues que sea eficiente. Expertos aseguran que lo más importante es hacerlo por empresas, no por agencias ni por intermediarios. Digamos que cuando uno contrata directamente a una persona y puede pasar algún tipo de inconveniente, puede ser que la persona simplemente se desaparezca y no haya ningún tipo de soporte. La diferencia grande en contratar empresas formales es tener el apoyo por parte de una empresa frente a cualquier tipo de inconveniente. Un proceso estructurado de investigación de lo que ha pasado. Adicional a esto, al momento de contratar a una persona es necesario tener en cuenta que si lo hace con referidos, debe cumplir con todos los compromisos de ley. Si lo hace con una empresa, no.
También piden las autoridades verificar los antecedentes judiciales de las personas con las que van a trabajar en su hogar. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.